Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. No sé a qué hora me van a escuchar. Mi nombre es Diego Ruiz, soy psicólogo. Actualmente trabajo en el sistema de educación media superior y justamente voy a compartir con ustedes la charla Emociones, lo que necesito para triunfar. Y aquí tenemos, bueno, una presentación que quiero compartir con ustedes justamente para hablar de este tema que es tan importante. Fíjense, les platico, actualmente se dice que las personas que tienen éxito o que les va mejor en la vida son personas con forma de T, T-shaped person. ¿Qué significa esto? Que así como la letra T tiene dos líneas, pues nosotros tendríamos que desarrollar, por un lado, aprender sobre las cosas técnicas, por ejemplo, de nuestras materias, de nuestra carrera, etcétera, pero también tenemos que desarrollar otro tipo de habilidades y actitudes adecuadas. Habilidades, por ejemplo, para comunicarme adecuadamente o, en este caso, para manejar mis emociones. Tendríamos que desarrollar la inteligencia emocional. Se sabe que las personas con una buena inteligencia emocional son personas más exitosas en la vida y en todos los sentidos, económico, laboral y desde luego con sus seres queridos. Lo que dicen las investigaciones es que el ser inteligente o tener un CI o un coeficiente intelectual muy elevado, pues no garantiza que nos vaya bien. Podemos ser muy inteligentes, pero si no desarrollamos adecuadamente nuestra inteligencia emocional, pues no nos va tan bien en la vida como las personas que sí lo desarrollan. Entonces, justamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a aprender brevemente sobre las emociones y su funcionamiento, así como brevemente unas técnicas para regularlas y poder aprovecharlas. Vamos a hablar justamente de las emociones, vamos a mencionar qué es la inteligencia emocional y unos ejercicios. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se pensaba que las ideas, el pensamiento y las emociones pues estaban peleadas y eso llegaba a generarnos problemas, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional lo que trata de enseñarnos es que en vez de que nuestras emociones y nuestros pensamientos estén peleados, pues justamente trabajen en equipo para tener mejores resultados. Y eso es lo que enseña la inteligencia emocional. Ahora, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes creen que usamos el 100% de nuestro cerebro? Muchas personas creen que no. Incluso en las películas, en algunas caricaturas, se habla de que usamos solo un pequeño porcentaje de nuestro cerebro. Déjenme decirles que ese es un mito. Usamos el 100% de nuestro cerebro. El detalle es que no lo usamos todo al mismo tiempo. Y voy a poner un ejemplo. Es como las luces de los árboles de Navidad. De acuerdo a lo que vamos necesitando, es, digamos, el área del cerebro que se va a encender y vamos a utilizar. Y quiero poner un ejemplo que da un autor argentino que se llama Stanislao Bachrach. Lo que este autor dice es que solamente podemos tener encendido o funcionando al mismo tiempo el 2%. Eso es lo que dice ese autor. Vamos a seguir con este ejemplo. Imaginemos por un momento que sí es el 2%, tal vez es un poco más, pero cuando yo experimento una emoción muy fuerte, aquí voy a poner el ejemplo del enojo, si yo estoy enojado, ¿sí? De ese porcentaje de mi cerebro que está funcionando, el enojo va, digamos, a jalar o a utilizar el 1.9%. ¿Qué significa? Que entonces me va a quedar menos de 1% para poder pensar. Por eso cuando yo tengo una emoción muy fuerte, como en este caso el enojo, me va a costar mucho trabajo tomar buenas decisiones y puedo llevar a cabo algunas conductas o hacer cosas de las que después me arrepienta, como por ejemplo ser grosero, agresivo, etcétera. Ahora, esto no solamente aplica para el enojo, aplica para cualquier emoción. Si yo estoy muy feliz, muy eufórico, eso también va a afectar mi capacidad para poder tomar buenas decisiones. Por eso es que la inteligencia emocional lo que nos propone es que aprendamos, cuando sea necesario, a regular la fuerza de nuestras emociones para poder tomar buenas decisiones y tener mejores resultados. Y justamente es parte de lo que vamos a estar platicando. Ahora, una pregunta. ¿Qué son las emociones? Bueno, antes de responder esta pregunta y aprovechando que está de moda esta película porque acaba de salir la segunda parte, las emociones son estos procesos naturales a través de los cuales nos vamos a adaptar a lo que nos va ocurriendo. ¿Va? Voy a poner un video de esta película que representa en estos personajes
las emociones de su protagonista, que es Riley, y podemos ver cómo estas emociones en su cabeza, con un controlador, van dirigiendo, ¿sí?, lo que ella hace. Entonces les voy a poner un video y ahorita lo voy a comentar. Ten, hija, ahora abre. No sé qué es. ¿Es seguro? ¿Qué cosa es? ¡Mucho cuidado! Algo por aquí huele muy mal. Alto, ¿qué es eso? Ella es desagrado. Básicamente evita que Riley termine envenenada, física y socialmente. No tiene brillantes colores ni forma de dinosaurio. Un segundo. ¡Es brócoli! ¡No quiero! Creo que le salvé la vida. Sí, no hay de qué. Riley, termina tu cena o no te tocará postre. ¿Qué? ¿Acaso dijo que no nos tocará postre? Él es furia. A él realmente le preocupa que las cosas sean justas. ¿Con que no nos darás postre, amigo? ¿Eso quieres? ¡Ay, claro! ¡Danos de cenar después de que tú te comas esto! Oye, Riley, aquí viene el avioncito. ¡Ah! ¡Oh, un avión! Oigan, tenemos un avión. ¿Okay? Como pueden ver en este video, cuando Alegría, que es el personaje principal, presenta las emociones, dice cosas muy interesantes. Déjenme platicarles algo. Esta película que parece para niños, realmente no lo es. De hecho, hubo asesores, especialistas, psicólogos que les ayudaron a desarrollarla. Por ejemplo, cuando Alegría presenta a Desagrado, ella dice que le ayuda a que no se envenene. Y entonces cuando Desagrado avienta el brócoli, dice, le salvé la vida. Justamente las emociones nos van a ayudar a salvarnos o a protegernos en algunas situaciones. Luego cuando presenta a Furia, que sería más bien como enojo para nosotros, dice, a él le preocupa que las cosas sean justas. Fíjense, el enojo, que nos han enseñado cosas a veces equivocadas sobre él, nos dicen, es que el que se enoja pierde. Y no es cierto, justamente el enojo nos puede ayudar, entre otras cosas, a tener energía para luchar por nuestros derechos, defender nuestros puntos de vista o incluso poner límites. Todas las emociones son importantes. Si ustedes han visto esta película, o si no la han visto, se las recomiendo. Por ejemplo, al principio a Tristeza no la dejaban que se acercara, pero ya después, casi al terminar la película, se dan cuenta que también ella es importante. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que todas las emociones son importantes para nosotros. Es cierto, hay emociones que son agradables, como la alegría, la calma, etcétera. Pero hay emociones que son desagradables, como puede ser la tristeza, el miedo, el enojo, etcétera. Sin embargo, el que no sean agradables no quiere decir que sean malas, justamente nos van a ayudar. El miedo, por ejemplo, que no se siente muy agradable, pues nos va a ayudar a protegernos, a huir de situaciones que puedan poner en riesgo nuestra vida o alguna otra situación. El enojo, yo ya lo decía, no es malo, ¿sí? El enojo nos puede ayudar a defendernos, a poner límites y no dejar que otras personas se pasen con nosotros. Y la tristeza, que en la película justamente se ve que es a la que tienen más hecha a un lado, pues nos va a ayudar, entre otras cosas, a que las personas que están a mi alrededor se den cuenta, por ejemplo, que tal vez necesito ayuda. Y ahorita les voy a poner una imagen de la película. Fíjense cómo estas emociones, aun las que se consideran negativas, pero eso no las hace malas, tienen varias funciones, ¿no? Yo ya había hablado de ellas. Por ejemplo, el miedo nos va a señalar peligros y nos ayuda a mantenernos alertas. Nos protegen. Y esta escena de la película es la que las decía. Al principio Alegría no dejaba que Tristeza se acercara para nada, pero cuando está viendo este recuerdo, se da cuenta de que cuando Riley, que es la protagonista, se pone triste porque pierde un partido de hockey, ¿sí? Se va y se pone triste y llegan sus papás y sus amigos a consolarla y animarla. Y entonces ahí Alegría dice algo bien interesante. Dice, es que cuando tristeza aparece, la ayuda llega. Una de las funciones de las emociones es darle información a los demás de cómo me siento. Por ejemplo, si me ven enojado, tal vez en ese momento no me van a hacer bromas. O si me ven triste, tal vez en ese momento alguien que lo note y que me quiere puede preguntarme si necesito ayuda. Entonces, si ustedes se fijan, todas las emociones son válidas, aunque algunas cuando las experimentamos no se sienten bien, pero hay que escucharlas,
Como dice esta diapositiva, todas las emociones nos enseñan algo de nosotros mismos. Hay que escucharlas y permitírnoslas. Y bueno, hay diferentes tipos de emociones. Déjenme decirles que hay más de 200 emociones diferentes, pero hoy vamos a hablar solamente, digamos, de las emociones más básicas: la alegría, la tristeza, el miedo y el enojo. La alegría se va a presentar cuando queremos conseguir algo y lo logramos. Por su parte, la tristeza tiene que ver con esto. Si yo quiero algo y no lo consigo o pierdo algo, lo normal y no, lo natural es que yo me ponga triste. Por el contrario, el miedo y el enojo tienen que ver con las amenazas. Si yo percibo una amenaza, pues el miedo me va a ayudar a evitarla o huir de ella. Y eso no me hace cobarde, al contrario, me hace inteligente porque me protege. Pero ¿qué pasa cuando ya no puedo huir de un problema? Tengo que enfrentarlo, tengo que defenderme. Y ahí es cuando aparece el enojo. Y la inteligencia emocional, que está como muy de moda, justo lo que nos ayuda es a percibir, comprender nuestras emociones y a poder manejarlas, para que en vez de que éstas me afecten en mi vida cotidiana o en mis relaciones con los demás, pues me ayuden justamente a tener mejores resultados. Fíjense, las personas que manejan bien sus emociones son personas con mayor inteligencia emocional y entre muchas otras cosas se enferman menos, van menos al doctor y necesitan menos medicinas. Pero manejar nuestras emociones tiene muchos beneficios. Nos puede ayudar a aprender mejor, a ser más felices, etcétera. Por eso vale mucho la pena, ¿no? Ahora, yo quiero platicarles algo. Las emociones no solamente tienen que ver con lo que nos pasa afuera, también tiene que ver con cómo yo interpreto o qué pienso de lo que me pasa afuera. Voy a poner el ejemplo del enojo. ¿Por qué nos enojamos? Bueno, hay diferentes motivos por los que la gente se enoja. Hay cosas que a mí me pueden hacer enojar y a ustedes no. Hay cosas que tal vez a ustedes les hacen enojar y a mí no. Pero bueno, ocurre lo que vamos a conocer ahorita como una provocación. Alguien hace algo que yo interpreto como una provocación, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. A mí me molesta la gente que cuando voy caminando por la banqueta no me dejan pasar, ¿va? Entonces, esa sería la provocación. ¿Qué tanto me enoja eso? Voy a poner de ejemplo que del 1 al 10 me enoja un 3, ¿va? Pero no solamente es la provocación, sino el cómo me encuentro yo cuando ocurre esa provocación. Y aquí le vamos a llamar etapa del prenojo. Si cuando alguien no me deja caminar o no me deja pasar por la banqueta, yo me enojo un 3, imaginemos qué va a pasar si antes de eso yo, por ejemplo, tengo muchas ganas de ir al baño o vengo tarde a mi trabajo y ya me hablaron que dónde estoy. Bueno, si yo llevo prisa o antes tenía un problema, tenía hambre, tengo mucho calor, bueno, esa provocación que es que no me dejen pasar, en vez de 3, tal vez va a ser 7, ¿sí? O al revés, imagínense que acabo de recibir una muy buena noticia, ¿no? Tal vez la muchacha que me encanta, la que es mi crush, me acaba de decir que sí o me invita a salir. Entonces voy a ir muy contento. Y esa provocación que era que no me dejaran pasar, tal vez en vez de 3, en ese momento va a ser 1, o tal vez en ese momento no me va a enojar. ¿Por qué les explico esto? Porque muchas veces le decimos a las personas, es que me haces enojar, ¿sí? Pero hay que entender que nosotros también tenemos que ver justamente con las reacciones que tenemos. Yo aquí estoy poniendo el ejemplo del enojo, pero puede aplicar para cualquier emoción. Justamente esta evaluación que hagamos va a influir en que lo que yo haga me beneficie o por el contrario me perjudique, ¿sí? Y entonces la inteligencia emocional tiene que ver con varias habilidades. El día de hoy, por cuestiones de tiempo, vamos a ver solamente dos, las más básicas. La primera se llama autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Bueno, la autoconciencia hace referencia a poder darme cuenta de manera más o menos precisa qué es lo que yo estoy sintiendo en cada momento. Saber, por ejemplo, tal vez que si me encuentro agitado o alterado es porque tal vez estoy enojado, o tal vez tengo miedo, o tal vez me siento frustrado. Pero antes de entrar a conocer mejor nuestras emociones, quiero que aclaremos que para conocer mis emociones, primero debo conocerme a mí mismo.
Yo sé que ustedes en las preparatorias tienen materias que hacen referencia al autoconocimiento y bueno, entre mejor me conozca, más fácil para mí va a ser conocer e identificar mis emociones. Y aquí les voy a ir compartiendo unos ejercicios para que los hagan después de esta charla o pueden pausarla. El primero de ellos se llama como la palma de tu mano. ¿Qué consiste? Que yo voy a agarrar una hoja en blanco, voy a poner una de mis manos y voy a rayar la silueta, como ven aquí en pantalla. Y este ejercicio me va a servir para ver qué tanto me conozco. Y debo escribir 10 cosas sobre mí, 2 en cada dedo. Aquí les pongo un ejemplo. Vamos pensando que yo me considero sociable y divertido. Y entonces voy a ir poniendo 2 cosas en cada dedo, ¿va? Ese es el ejercicio que les pido que hagan para ver qué tanto se conocen. Si les cuesta trabajo escribir 10 cosas sobre ustedes, quiere decir que les falta desarrollar su autoconocimiento. Y aquí hay unas preguntas de reflexión que nos pueden ayudar. Una de ellas es, ¿ha sido difícil escribir 10 cosas sobre mí? Si la respuesta es sí, significa que me falta conocerme más. ¿Cómo me sentí al escribir eso? Otra pregunta importante es, a ver, ¿puse más cosas positivas que negativas o más negativas que positivas? ¿Sí? ¿Y qué dice eso de nosotros? Tal vez si las 10 cosas que puse, la mayoría son negativas, quiere decir que tal vez el autoestima me está fallando un poquito, ¿va? Entonces, les comparto este ejercicio. Y hay otro ejercicio de tarea que es muy interesante, que se llama la ventana de Johari. Este ejercicio consiste en escribir como una ventanita con estos 4 cuadritos y hay, como pueden ver ahí, un área pública, un área ciega, un área oculta y un área desconocida. Este ejercicio lo diseñaron unos psicólogos y nos puede ayudar para conocernos mejor. Fíjense lo que dicen las flechas. El área pública es conocida por mí y los demás también la conocen. Entonces ahí puedo poner lo que yo sé que todos saben de mí. Por ejemplo, lo que publico en redes sociales, ¿no? Por otro lado, tenemos el área oculta. En el área oculta, en la flecha de arriba, dice que yo la conozco, pero los demás no la conocen. Entonces, ¿qué voy a escribir ahí? Mis secretos, mis miedos, mis gustos culposos, aquello que no le cuento a nadie. Eso va a ir en el área oculta. Pero luego, fíjense, esas 2 las voy a llenar yo. Pero hay otra, que es el área ciega, que dice que yo la desconozco, la flecha de arriba, y que los demás la conocen. Esta la voy a llenar con la ayuda de mis seres queridos o personas que yo creo que me conocen bien. Y entonces les voy a pedir de favor que me digan qué características o cómo piensan que soy yo. Es bien importante pedirles que nos sean sinceros y que nos digan tanto lo agradable como lo desagradable. Y esto nos va a ayudar a descubrir, otros aspectos de nosotros mismos. ¿Yo qué les recomiendo aquí? Que busquen a lo mejor unas 4 o 5 personas que ustedes crean que los conocen o las conocen bien, pero también que estas personas de preferencia no se conozcan entre sí. Voy a poner un ejemplo. Yo le puedo preguntar a alguien de mi oficina, le puedo preguntar a alguien de mis amigos, le puedo preguntar a alguien, por ejemplo, de mi familia. Y entonces imaginemos que estas personas, las 3 me dicen lo mismo. Y me dicen, ¿sabes qué, Diego? Es que eres muy rencoroso. Si 3 personas de diferentes áreas de mi vida que no se conocen me dijeron lo mismo, tal vez es porque algo de verdad tienen. Y así como nos pueden decir cosas desagradables, puede que nos digan cosas agradables. Entonces, eso me va a ayudar a identificar cosas que puedo mejorar en mí mismo, en mí misma. Y entonces, se fijan, aquí tenemos ya el área pública, el área oculta y el área ciega, pero quedaría el área desconocida. Y aquí dice la flecha de arriba que yo la desconozco y la flecha de la izquierda dice que los demás la desconocen. Entonces, ustedes podrán decir, oye, Diego, pero entonces, ¿cómo voy a llenar el área desconocida? Bueno, más o menos lo que nos dice el ejercicio es que una vez que nosotros tenemos la información de las otras 3 áreas, podremos descubrir cosas de nosotros mismos que no sabíamos. Entonces, este es otro ejercicio que les dejo de tarea. Es muy interesante cuando lo hacemos bien porque nos va a ayudar a descubrir cosas sobre nosotros mismos. Ahora, volvemos a las emociones. Yo les decía que la autoconciencia es esta capacidad de saber lo que sentimos en cada momento, ¿sí? De poder ponerle nombre a lo que yo siento y reconocer la emoción que está apareciendo en mí, que puede ser enojo, alegría, tristeza,
nostalgia, envidia, ansiedad, etcétera. Pero como esto no nos lo han enseñado, nos cuesta algo de trabajo. Por ejemplo, a mí me gustaría preguntarles, ¿qué sienten en este momento? Pero que no me digan bien ni mal, sino aquí el ejercicio o el esfuerzo tendría que ser en tratar de ponerle nombre a la emoción. Tristeza, alegría, coraje, enfado, melancolía, frustración, etcétera. Si esto les costó trabajo, les voy a enseñar una técnica que nos puede ayudar muchísimo con esto. Se llama medidor emocional. Incluso hay algunas aplicaciones que nos pueden ayudar a desarrollarlo. El medidor emocional nos va a ayudar a poder identificar cómo nos sentimos a través de esta tablita que ustedes están viendo con 4 colores. ¿Cómo puedo identificar con colores mis emociones? Bueno, hay 2 aspectos que son fundamentales. Por un lado, la energía. Fíjense, la energía va a representar esta línea vertical. La energía puede ser baja o puede ser alta. Por otro lado, en la línea de abajo, la horizontal, vamos a ver la sensación. La sensación puede ser desagradable o puede ser agradable. Entonces, mediante estas 2 cosas, la energía y la sensación, yo puedo decir en qué color me encuentro. Si tengo mucha energía, como pueden ver aquí, mucha energía, es alta, pero se siente desagradable, yo me voy a encontrar en el cuadrante rojo. Si tengo poca energía, baja, pero se siente desagradable, yo voy a estar en el azul. Si hay mucha energía, pero se siente agradable, voy a estar yo en el amarillo. Si hay poca energía, pero se siente bien, se siente agradable, yo voy a estar en el verde, ¿no? ¿Qué significa esto? Yo les preguntaría ahorita, si no pudieron responderme qué emociones están experimentando, yo les preguntaría en qué color se encuentran. ¿Hay mucha o poca energía? ¿Se siente agradable o se siente desagradable? Y creo que ustedes ya podrán imaginarse o podrán ver cómo justamente cada uno de estos colores representa ciertas emociones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del rojo, pues es enojo. Hay mucha energía y no se siente agradable, me voy a sentir enojado. Si hay mucha energía pero se siente agradable, la alegría. Si hay poca energía y se siente desagradable, voy a estar en el azul, que representaría la tristeza. Y si estoy en el verde es porque hay poca energía, pero se siente bien. Me siento tranquilo, me siento a gusto, me siento en calma. Este ejercicio nos puede servir para muchas cosas, no solamente para identificar cómo me siento en este momento, sino para poder hacer cambios. Fíjense, yo también soy profesor universitario, doy clases en el CUCS, y cuando les enseño este ejercicio a mis alumnos y lo están practicando, luego se acercan conmigo y me dicen, oiga, profesor, ¿usted me puede recomendar un psicólogo? Y yo les digo, sí, pero ¿qué pasa? Y entonces me dicen, es que he estado haciendo el ejercicio que nos enseñó y me di cuenta que la mayor parte del tiempo estoy en azul. ¿Qué significa esto? Que estaban tristes o a lo mejor algunos tienen depresión y no se habían dado cuenta. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy con una persona, puede ser mi novia, mi novio, etcétera, dependiendo, y me doy cuenta que cada que estoy con esta persona, me pongo en rojo? Es decir, que esta relación o esta amistad, en vez de sentirse bien, me hace enojar, me irrita. Pues tal vez valdría la pena hacer un cambio o tratar de arreglarlo, ¿no? Justo este ejercicio nos puede ayudar muchísimo. O si yo me doy cuenta que estoy en el verde, pues tal vez en este estado de tranquilidad pueda buscar tener una conversación que sé que es difícil y que no, y que hasta el momento he estado evitando. O al revés, si me doy cuenta que estoy en el amarillo, en el cual hay alegría y creatividad, tal vez me puedo poner a hacer este proyecto que he estado dejando de lado, porque este momento me va a servir mucho. Entonces, el medidor emocional, que lo pueden sacar de aquí, lo pueden hacer mentalmente, o incluso hay algunas aplicaciones para celular, nos puede servir a saber cómo nos sentimos, a identificar patrones emocionales, pero también, lo vamos a ver más adelante, a regular mis emociones. Espero que hasta el momento vayamos bien. Y fíjense, cuando las personas aprenden sobre las emociones, son capaces no nomás de decir, me siento rojo, amarillo, verde o azul, le pueden poner nombre a cada una de estas emociones que ya había dicho yo, que son muchas. No necesariamente tenemos que aprendernos todas,
pero entre más sepamos, pues mejor. Y justamente miren, aquí tienen un listado de palabras que nos pueden ayudar a describir cómo nos sentimos. Frustrado, molesto, apenado, estresado, aislado, culpable, relajado, aliviado, precavido, abatido, etcétera. Este listado lo pueden retomar después y se los podemos mandar. Y aquí entra una primer técnica. Se llama etiquetado emocional. ¿Qué es el etiquetado emocional? Bueno, es utilizar la palabra correcta para describir la emoción que yo estoy experimentando. ¿Esto es una técnica, Diego? Sí, aunque no lo crean, ya es una técnica. Imaginemos que yo estoy enojado. Cuando yo me digo a mí mismo, en este momento me siento enojado, el hecho de ponerle nombre a la emoción que siento, si era un 7, cuando yo le pongo nombre, voy a lograr que este enojo de 7 baje tal vez a 4. Es como un freno de mano cerebral. Por eso es importante aprender a identificar qué es lo que yo siento. Usar la palabra correcta, ponerle una etiqueta, me va a ayudar a sentirme menos sobrecargado emocionalmente. ¿Y cómo puedo lograr esto? Bueno, aquí tiene algunas preguntas clave. Por ejemplo, preguntarme, ¿qué sensaciones en mi cuerpo han cambiado? ¿En qué parte de mi cuerpo la siento? ¿No? Esto nos puede ayudar, por ejemplo, el enojo muchas veces puede hacernos fruncir el ceño, tensar nuestros puños, nuestra mandíbula o incluso nuestros hombros, ¿no? Y hay otras emociones como el miedo que tal vez me van a hacer que respire un poco más rápido. Nuestro cuerpo nos va a dar señales de las emociones que yo estoy experimentando. Entonces hay que prestarle atención a nuestro cuerpo. Hay una psicóloga que se llama Elizabeth Clapés que dice, el cuerpo habla y si no lo escuchamos grita. Y si no le hacemos caso va a gritar muy fuerte y no nos va a dejar escuchar otra cosa. ¿Qué significa esto? Que si yo no le hago caso a mis emociones y las ignoro, estas después me van a provocar otros problemas, incluso me pueden enfermar. Y aquí hay otro ejercicio para ustedes. Se llama ¿qué sentiste ayer por la noche? Y entonces en una tablita como la que tienen ahí, vamos a, por ejemplo, yo ahorita estoy grabando este video en martes. Entonces yo me voy a preguntar, ¿qué emoción, fíjense, qué emoción sentía ayer por la noche antes de dormir? Me puedo sentir tranquilo, satisfecho, feliz, molesto, frustrado, triste, etcétera. Entonces, la primera cosa que tendría que responder es, ¿cómo me sentía? Y la otra pregunta es, ¿qué me ocurrió? ¿Por qué? Consiste en prestarle atención a las cosas que nos pasan y cómo nos hacen sentir. ¿Por qué? Porque imagínense que yo voy practicando este ejercicio diario y cuando lleno mi tablita una semana, me puedo dar cuenta de que la mayor parte del tiempo me siento triste. Entonces, si me pregunto qué estuvo ocurriendo, tal vez el darme cuenta de que hacer ciertas cosas o estar con ciertas personas, en vez de hacerme sentir cosas agradables, me hace sentir cosas desagradables, me puede ayudar a darme cuenta de y permitirme alejarme de eso que no me está haciendo bien. Por el contrario, si lo que hago y lo que me va ocurriendo en estos días me hace sentir bien, por ejemplo, me doy cuenta que cada que convivo con una persona se siente bien, pues ¿qué puedo hacer? Tratar de pasar más tiempo con esa persona o realizar más esa actividad. Entonces, este ejercicio se llama ¿qué sentiste ayer por la noche? Y aquí hay otras preguntas clave. ¿En qué estado emocional estoy? ¿Qué emociones vienen conmigo? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Qué lo ha provocado? ¿Son estas emociones las más adecuadas para la situación que debo afrontar? Por ejemplo, ya decía yo que la tristeza no tiene nada de malo, pero tal vez tengo que hacer un trabajo final de la escuela. Entonces, si yo me doy cuenta que la tristeza no es la mejor emoción en este momento, puedo hacer algo para cambiarla y eso es lo que vamos a ver más adelante. Otro ejercicio que les quiero dejar se llama ¿qué hago cuando? Y fíjense lo que dice. Yo les había dicho que vamos a trabajar sobre las emociones básicas. La primera pregunta es, cuando me enojo, ¿es frecuente que piense en y que haga tal cosa? Cuando tengo miedo, trato de pensar en y hacer esta cosa. Cuando estoy triste, suelo pensar en y suelo hacer esta cosa. Y voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando estoy triste? Y entonces, tal vez cuando estoy triste, pienso en que por qué siempre me pasa esto a mí. O tal vez lo que hago es querer tomar alcohol, fumar o escuchar música triste.
Entonces, yo aquí les voy a pedir que cuando contesten esto sean lo más sinceros posibles. Va a ser un ejercicio solamente para ustedes. Y una vez que terminen de responder esto, lo más sinceros posibles, pregúntense lo siguiente. A ver, ¿esto que hago y pienso cuando experimento una de estas emociones desagradables, me beneficia o me trae problemas? Por ejemplo, si cada que me enojo soy grosero y violento, está afectando mis relaciones interpersonales, pues es algo que me perjudica. Entonces la pregunta es, ¿lo que hago y lo que pienso me ayuda o me afecta? Si la respuesta es me ayuda, voy a seguir así. Si la respuesta es lo que hago y lo que pienso me perjudica o me afecta, la siguiente pregunta sería, ¿no sería útil, conveniente o inteligente tratar de buscar otras formas de pensar y otras alternativas? Pues claro que sí. Y ahorita vamos a ver ejemplos de qué hacer con respecto a esto. Nuevamente, registrar lo que vamos sintiendo es una herramienta muy, muy útil. Hay que recordar que no podemos gestionar las emociones si no las conocemos de verdad. Y como dice este escritor, la única forma de aprender a manejarlas es sintiéndolas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo sienta miedo, tristeza o enojo, no lo tengo que evitar, ni me lo tengo que tragar, tengo que aceptarlo. Porque si yo no lo acepto, lo que voy a hacer es volverlas más fuertes. Si yo me peleo con mis emociones, me van a ganar. Voy a poner un ejemplo. No se imaginen que hay un elefante rosita. Y no se imaginen que este elefante rosita se está echando agua con la trompa. ¿Qué pasó? Estoy seguro de que se imaginaron al elefante. Pues lo mismo pasa con las emociones. Si yo trato de negarlas, las voy a hacer más fuertes. Tengo que permitírmelas. ¿Sí? Y esto nos lleva al segundo paso de la inteligencia emocional, que es la autorregulación de las emociones. Espero que hasta el momento vayamos bien. La autorregulación. A ver, yo ya me di cuenta que me siento triste, con miedo o enojado. Y está bien, me lo permito. Pero, siguiendo con el ejemplo anterior, tal vez estoy triste y tengo motivos para estarlo. Pero en este momento la tristeza es muy fuerte y no me deja hacer otras cosas. O tal vez me enojé. Y se vale que me enoje, no tiene nada de malo. Pero me siento tan alterado que me dan ganas de golpear a alguien o de insultarlo. ¿Eso me conviene? No. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Disminuir la fuerza de esta emoción, el nivel, ¿sí? Para que lo que yo haga no me afecte, sino que me pueda ayudar. Y entonces aquí vemos otros pasos. Primero tengo que conectar con lo que siento, prestarle atención a mi cuerpo, ya habíamos dicho, a ver, me siento agitado o siento la mandíbula y los puños apretados. Le voy a dar nombre. Me siento enojado o me siento frustrado. Me lo voy a permitir. Es real, es lo que siento ahora y es normal. ¿Va? Y si puedo, lo voy a expresar con la persona adecuada, de la forma adecuada. ¿Va? No es lo mismo expresar la emoción que expresarnos desde la emoción. Ahora yo les preguntaría, ¿quién de ustedes es, por ejemplo, aplica para muchas emociones, pero ¿quién es muy enojón o muy enojona? Y entonces aquí podemos decir, yo, me lo dicen mucho, ok, ese es un error. O luego decimos, estoy enojado. Bueno, cuando yo digo estoy enojado o que soy muy enojón, lo que estoy haciendo es darle mucha fuerza a mi emoción. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Usar una forma psicológica. Es decir, en este momento, fíjense lo que estoy haciendo. En este momento estoy sintiendo enojo. No es lo mismo decir estoy sintiendo enojo que decir estoy enojado. Cuando yo digo estoy enojado, me voy a poner como Hulk, porque voy a dejar que la emoción me controle. Pero si yo digo en este momento estoy sintiendo enojo, no solamente no lo estoy asumiendo como mi totalidad, porque yo no soy mis emociones, sino que además al decir en este momento, yo mismo le estoy quitando el tiempo que va a durar. Y eso me va a ayudar a que la emoción no se desborde. Ese es otro consejo para ustedes. Hay que recordar, no soy responsable de las emociones que siento, pero sí de lo que hago con ellas. Y entonces no porque yo esté enojado, quiere decir que me permita ser violento o grosero con las personas que están a mi alrededor, ¿va? Y ya había dicho yo, no es lo mismo expresar la emoción, es decir, decirle a alguien, oye, me siento muy molesto en este momento, que a mentarle a su madre porque justamente estoy enojado. Lo ideal es expresar la emoción.
Pero en ocasiones, cuando esto es muy fuerte, primero tenemos que, digamos, bajarle el volumen o a la intensidad. Y aquí vuelvo a la herramienta que habíamos platicado llamada medidor emocional. El medidor emocional no nomás nos va a servir para identificar cómo me siento, sino me puede ayudar a cambiar mi estado emocional. Acuérdense, la energía alta o baja, la sensación agradable o desagradable. Yo me siento enojado, tengo mucha energía, mucha fuerza y no se siente bien. Si yo estoy enojado, ¿qué tendría que hacer? Hacer cosas que me ayuden a relajarme, a calmarme. Entonces aquí yo les recomiendo que escriban, a ver, ¿qué a mí, porque cada persona somos diferente, a mí, por ejemplo, Diego, ¿qué me puede ayudar a calmarme? Y les voy a dar algunos ejemplos, pero lo ideal es que ustedes escriban qué es lo que les sirve. Por ejemplo, escuchar música, hacer ejercicio, respirar, platicar con alguien, dibujar. Aquí lo importante es que ustedes escriban y tengan claro qué es lo que les funciona para disminuir la cantidad de energía y sentirnos más tranquilos. Si se fijan, esto lo vamos a hacer cruzado. El enojo, tendríamos que buscar cosas que bajen mi energía. Hay quien me dice, hacer ejercicio. Bueno, hacer ejercicio es muy bueno porque nos va a ayudar a quemar o gastar parte de esa energía. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en azul? Estoy triste. Bueno, como en la tristeza hay poca energía, ya se imaginarán lo que sigue. Yo tengo que hacer cosas que me suban la energía, que me pongan amarillo. Entonces puedo buscar cosas que me hagan reír, música, pero alegre, ¿sí? Convivir con alguien que yo considere divertido, divertida, etcétera. Aquí lo importante es que ustedes digan, a mí me funciona esto, y el escribirlo nos va a ayudar a recordarlo más fácilmente para cuando yo esté triste y ya no quiera estar así o esto sea muy fuerte, usar mi estrategia para irme del azul al amarillo. O si estoy en rojo, irme del rojo al verde, ¿no? Y aquí hay un psicólogo muy famoso que se llama Sigmund Freud, que decía, las emociones no expresadas nunca mueren, son enterradas vivas, pero salen más tarde. Es decir, si yo me trago mis emociones, no hago nada con mi tristeza, con mi enojo, con mi miedo, se va a quedar ahí y me va a afectar después. Por eso es importante no reprimir nuestras emociones, regularlas, bajar su intensidad, moderar nuestras reacciones e incluso canalizarlas. Eso va a ser muy, muy útil. Muchas personas, cuando sienten emociones desagradables, o una de dos, o se las tragan o dejan que estas emociones los dominen, y ninguna de estas cosas es buena. No hay que tragarnos y embotellar nuestras emociones. Acuérdense, puede pasar algo, ¿sí? Y va a provocar respuestas en mí, pero de la valoración que yo haga, la respuesta me puede beneficiar o me puede perjudicar. Esto es importante. Y les voy a poner otro video que diseñamos para ustedes y que dice, ¿cómo bajar una emoción cuando es muy fuerte? A ver, yo ya me di cuenta que me siento muy enojado, siguiendo con el ejemplo del enojo. Y este enojo del 1 al 10 es 9, no me deja pensar con claridad. ¿Qué puedo hacer? Respirar. Y aquí van a ver en este video una técnica de respiración que nos va a ayudar a calmar esta emoción. Fíjense. Ejercicio 444. ¿Traes mucho estrés? Tómate un respiro. En unos minutos puedes mejorar. Busca un lugar cómodo, donde puedas estar en calma. Siéntate derecho, pon los pies en el suelo con una mano en el pecho y la otra en el estómago. Y empecemos. Puedes cerrar los ojos o no, el punto es que lo hagas de la forma más cómoda que puedas. Respira lo más profundo que puedas, jalando el aire por la nariz mientras cuentas hasta 4 lentamente, no hay prisa. Deja que el aire llene tu estómago y manténlo mientras vuelves a contar hasta 4. Ya casi acabas. Ahora suelta todo el aire por la boca de forma lenta y contando mentalmente hasta 4. Respira. Es lo único que debes hacer para tranquilizarte. Descansa un poco si quieres. Disfruta y pon atención a cómo se siente. Vas muy bien. Tómate otro respiro. Todos los que necesites repitiendo el ejercicio hasta que te sientas mejor. ¿Te sirvió? Bien.
Dile a los demás que se tomen un respiro y enséñales cómo se hace. Respirar es una de las mejores estrategias que podemos usar con el enojo, con el miedo, con la tristeza y con el estrés o la ansiedad. Y este ejercicio lo podemos practicar. Y entonces, fíjense, no se trata de sacar el sentimiento de la mente ni de esconderlo en ella, sino de experimentarlo con aceptación. En resumen, no tengo que tomar acción, tengo que esperar para actuar, pensar primero y, si es necesario, utilizar una técnica para calmarme, como la respiración, y después puedo continuar. Hay que recordarles, cada emoción tiene su lugar y su mensaje. Y la inteligencia emocional no se trata de que yo no sienta las cosas, sino de sentirlas de la manera adecuada, aceptarlas y dejarlas ir, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo. Ha sido un placer estar con ustedes. Agradezco a la Coordinación de Servicios Estudiantiles y en particular a la maestra Vanessa Velarde por la invitación para compartir, y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias.